Bueno, la historia es una gran maestra, decía Kennedy, y se nos olvida a veces, entonces repetimos los mismos errores antiguos. La Iglesia Católica, a lo largo de 2000 años, ha cometido muchos errores, y ahora tenemos pues la capacidad de pedir perdón, que la inició Juan Pablo II, sobre tantos errores y tantas desaguisados y tantas atrocidades que cometimos, guerras, cruzadas, capillas doctrineras sin que la gente se convirtiera, además Inquisición, todo eso. Pero nunca miramos la otra faceta, realmente la faceta de las cosas buenas, de las que abundan y que son muchas en la historia de la Iglesia. Uno se asoma un poco en el siglo XX, XXI y mire a la Madre Teresa, 4.000 monjitas ayudando a 20 millones o 10 millones de personas necesitadas con hambre, acompañando a los solitarios. En Colombia ve uno los comedores de varias diócesis de Colombia, entre esos Bogotá, donde se le da comida a mucha gente. Nosotros en Belén tenemos el pan compartido, y ayudamos 2 o 3 parroquias de Bogotá, trabajamos en lo posible y ojalá trabajáramos con más esfuerzo en lo imposible. Oramos por amigos que han fallecido, muy generosos con Belén. Y ve uno de las monjitas vicentinas con sus proyectos de San Vicente de Paúl en centenares de miles de parroquias en el mundo, Cáritas Internacional de la Iglesia, que le da comida en la crisis de España a 10.000 y 100.000 personas al día, como los bancos de alimentos en Colombia, en toda la Iglesia, que hace mucho labor impresionante. Que en general la mayoría de los católicos no nos convertimos o no se convierten, ¿no? Y no se meten la mano al bolsillo o les tocan el bolsillo y les acaba la fe, eso es verdad. Eso quiere decir que no son cristianos, son bautizados, tienen nombre como de quien vive, pero están muertos, dice el libro del Apocalipsis. Y lo que decía Juan 23, que el Evangelio sigue sin estrenar, ¿no? Si estrenáramos el Evangelio, pues no habría hambre, y no habría muchas personas. Generalmente buscamos echarle la culpa a alguien desde el paraíso, fue Adán, fue Eva, fue la serpiente, ¿no? Nunca decimos, yo fui, no aceptamos. Pero no vivimos el Evangelio, y como no vivimos el Evangelio, pues no progresa la igualdad, los derechos humanos, un montón de cosas, porque no vivimos el Evangelio. En el fondo, la crisis del mundo entero en parte radica en eso. Somos cristianos sin convertir. Y ese enriquecimiento de muchos en la Iglesia durante muchos años, de sacerdotes, obispos, cardenales, laicos multimillonarios que no comparten, laicos millonarios, laicos ricos, gente que no comparte nada, eso pues también en las iglesias evangélicas ahora se mueven el dinero por toneladas, por camionadas, pues es una cosa impresionante. Y el Mateo 25 pues a veces se nos olvida, que es el juicio. Que nos dicen que a la hora del fin nos van a juzgar por eso, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, estuve desnudo, me vestiste, estuve en la cárcel, me visitaste, y después dice, venid benditos de mi Padre, y después, id malditos al fuego eterno, porque tuve hambre, no me diste de comer, estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve desnudo y no me vestiste, por el egoísmo, por la codicia que creó ese sistema capitalista corrosivo y tan terrible. De otro lado, surge la reacción del sistema comunista, también tan espantoso y tan cruel, del que vamos a meditar un poco, y el título de este programa fue el marxismo, porque decía un tío mío que ya no había marxistas, sino marxistas, todo para mi bolsillo. Cuando cae la Unión Soviética, los que tenían casa en el Mar Negro, los que tenían finca, los que tenían automóviles buenos, eran los de la nomenclatura, con K, lo del 1.100.000 o 1.200.000 empleados públicos que manejaban el Estado, eran los que disfrutaban de todo y se embolsillaban el dinero. Es el corazón humano
que nos pervierte y que nos daña. En el fondo, las ideologías pues no sirven mucho, ¿no? Decía José Ortega y Gasset que ser de derecha o ser de izquierda es una de las tantas maneras de ser imbécil. No hay izquierda, ni derecha, ni centro, hay un corazón egoísta y montan unas teorías como la de Keynes del capitalismo y otras teorías como la de Carlos Marx, que vamos a ver cuál es su origen y de dónde viene, como veíamos en estos días a los babalúes, a los brujos, a los satanistas que manejaban a Venezuela, manejando también aquí a nuestros gobernantes, ¿no? En compañía con los marxistas, el comunismo, porque son parientes, ambos son parientes, el capitalismo, el neoliberalismo, el individualismo excesivo, el egoísmo excesivo, que nos lleva a violar las leyes de Dios y a convertirnos en dioses, a hacer abortos, llamarlo después derechos humanos, divorcios, llamar derechos libertarios, derechos humanos, todo eso que la Biblia condena. Por eso el mundo camina precipitadamente hacia su propia autodestrucción, ¿no? Pero me gustaría hoy analizar, y otro día voy a analizar realmente esto del marxismo y el marxismo, ¿no? A mí una de las frases que más me ha aterrorizado, sorprendido de Francisco es que el comunismo es la filosofía que se adecua más al cristianismo. ¡Uy, qué horror! Horror, terror y espanto. Yo quiero que alguien me diga que no dijo eso, porque lo dijo. Ni siquiera digo hora, lugar, día y fecha, ¿no? Eso es absurdo. Él que se arrimó a los Castro, a los Kirchner, a Evo Morales, a Hugo Chávez, que visitó a Cuba, todo ese horror, ¿no? Del comunismo, que vamos a esculcar un poco más de dónde viene. Yo veo el corazón noble y maravilloso de mi amigo José Galat, que quiere enseñar a la guerrilla a hacer en unas empresas comunitarias. La gente no lo entendió, él es de muy buen corazón y él le cree que la guerrilla se puede convertir. Yo no lo creo. A la caída de la Unión Soviética, un famoso politólogo norteamericano o inglés, no recuerdo el nombre, que miró los 26 acuerdos que ellos habían firmado con el Occidente y no habían cumplido ninguno. En Colombia tampoco han cumplido ninguno y no van a cumplir ninguno. El comunismo es así, ¿no? Son ateos y fueron fundados por un satánico, por un satanista, y ellos se aprovechan de todo lo que puedan aprovecharse. Eso lo sabemos y todo. Mi amigo José Galadio seguramente es más noble que yo y cree, bueno, que podría hacer empresas comunitarias con ellos, con la hija Tiro Fijo y con otros. Yo no creo, yo sinceramente no creo. Yo creo que Jesús nos dice que amemos nuestros enemigos y oremos por los que nos persiguen, pero también le cascó muy duro el Señor a los fariseos, a los hipócritas, a los escribas, a los elotes que usaban la espada, ¿no? A todos les cascó y les dijo la verdad, ¿no? No es que el Señor se pusiera tampoco con unas grandes componendas con todos, no. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿no? Todo eso. Es decir, el Señor no andaba tampoco en esas componendas, el Señor andaba muy bien con los que aceptaban su corazón, su doctrina, y se arrepentían y querían convertirse, como Zaqueo, como Mateo, que era un cobrador de impuestos, Zaqueo, que era un ladrón, un banquero. Hasta los banqueros se pueden convertir, que es como el lugar donde hay más ladrones y más demonios, decía María Sima, la famosa vidente de las almas del purgatorio, que en los bancos había muchos demonios. Claro, ese es un nido de ratas, de ladrones por todas partes, pero se convierten. Yo fui más pecador que San Agustín, fui abogado, banquero y javeriano, y ahora en la Universidad Javeriana se enseña marxismo y se enseñan en las cátedras de antropología, cátedras contra la Iglesia, profesores marxistas, y se lo podemos demostrar. Y ahora ya las iglesias, la Madre Angélica decía
que las universidades pontificias debían quitarles ese nombre. Tenía toda la razón la Madre Angélica ya en esa época. Ya no hay universidades católicas, no hay. El comunismo. Una gran señal, Apocalipsis 12, apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Apareció en ese mismo instante una señal, un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y sobre sus cabezas 7 diademas, los 7 pecados capitales. Un dragón rojo, el comunismo. Apareció una señal. En 1848 Carlos Marx lanza el Manifiesto Comunista. En 1917, en octubre, aparece la señal en el cielo, la mujer vestida de sol, delante de 70.000 testigos. Nadie lo puede negar, hay fotografías. El sol danza, el sol baila, el sol se arroja sobre la tierra. El milagro del sol anunciado por San Juan hace 2000 años apareció. La Biblia siempre se ha cumplido literalmente, exactamente. Como dice Santo Tomás de Aquino, es literal. Y en ese mismo octubre, ¿no? En ese mismo octubre de 1917, revolución bolchevique, en ese mismo instante, Apocalipsis 12, aparece un dragón rojo. Veamos qué pasó y después vamos a ver. La Biblia nos habla del dragón rojo, es un símbolo característico en China, simboliza la antigua serpiente que es el diablo y Satanás. Con razón que el señor Marx practicaba ritos satánicos, y yo no lo digo, yo leí un libro hace 20 años que compré en una librería de los hermanos evangélicos, llamado Marx y Satán. Es uno de los 700 libros que me han robado, pero creo que en internet lo encuentran. Creo que el padre Acosta me dijo que lo ha encontrado, de Wurmbrand, con W. Wurmbrand. Fue un judío convertido que se volvió luterano, que lo vendieron entre las personas que vendían en un país comunista como Rumania. Ceausescu vendía a los presos a las ONG europeas, y su mujer comunista usaba zapatos con tacones de diamante. Siempre es lo mismo, la codicia. Está en el capitalismo y en el comunismo, está en el corazón del hombre. Entonces, tacones de diamante. A Wurmbrand lo vendieron por $2.000 o $3.000 o $5.000, y Wurmbrand descubrió unos documentos donde Marx practicaba ritos satánicos, desafiaba al Dios de los cristianos y le decía: no entraré en ese cielo que tú tienes por allá. Yo me acuerdo que leí algunos versos de esos y me estremecieron y me contaminaron mucho en esa época. Tuve que orar para zafarme esa coyunda de esa cosa tan horrible, las invocaciones de Marx al demonio. Marx, un filósofo pobre y un mal economista. Los que saben economía saben que es muy mal economista, ¿no? Bueno, es una cosa muy impresionante esto de Carlos Marx. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, Carlos Marx, marxicismo. Ya no hay marxistas sino marxistas, y no hay mamertos sino maomertos. Ahora tenemos de todo. Realmente muy impresionante lo que pasa. La Biblia nos habla del dragón rojo y nos habla Fátima, nos dice la Virgen: Rusia extenderá sus errores por el mundo entero. Por la palabra Rosh o Rosh, de donde viene Rusia, que quiere ir rojo. Rusia fue fundada por Erik el Rojo, y curiosamente la bandera soviética es roja y tiene una estrella de 5 puntas, que es la estrella que usa la masonería también. Es curioso, no es una coincidencia, ¿no? El demonio sabe cómo trabajar. La rosita roja de los socialistas, ahora de la FARC, ¿no? Yo, el doctor Galán, lo respeto, su corazón, su bondad, yo no les creo nada. Yo creo que Jesucristo en ese sentido pues fue también muy radical,
y sabemos que el dragón rojo se va a apoderar del mundo entero. Yo se lo voy a demostrar bíblicamente, ¿no? Rosh o Roch aparece en Ezequiel 38, y Ezequiel 38 dice que Rosh, Mosok, Tubal, príncipe Gog y Magog, que son dos demonios que San Agustín dice que significan el techo y el techo, ¿no? Que aparecen después en los dioses druidas, esos demonios rojos, los demonios del comunismo. Dice que será al comienzo del fin de los tiempos cuando Rosh, Mosok y Tubal atacarán a Israel y atacarán a Europa. La invasión rusa a Europa, profetizada por Don Bosco. Rusia esparcirá sus errores por el mundo entero, promoviendo guerras, persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Lo que está sufriendo allá escondido, ¿no? Es importante resaltar que las apariciones de la Virgen en Fátima fueron el 13 de mayo al 13 de octubre. La Revolución Rusa empezó en febrero del mismo año y se consolidó en octubre, ya cuando mataron al zar y todas esas cosas. Al finalizar la profecía de Apocalipsis es exacta, apareció una señal en el cielo. De ahí en adelante arrancaron su sistema, ateos, dijeron que la religión era el opio del pueblo. Es una frase de Carlos Marx, la religión es el opio del pueblo. Yo me imagino Francisco reunido con todo el opio, con los Castro, con los Kirchner, con Evo Morales, con Hugo Chávez. Cuando Venezuela le pidió ayuda no hizo nada, ¿no? Todo esto, y diciendo que Pepe Mujica, un guerrillero, asesino, promotor del aborto, promotor de la marihuana, era un hombre sabio. Eso nos dijo Francisco, era un hombre sabio, Pepe Mujica. Esos modelos de santidad que él tiene son terribles. La teología de la liberación asimila ese análisis marxista de la historia. Hoy el padre superior de los jesuitas, el venezolano, es marxista, es de esa teología de la liberación, ¿no? Por eso la iglesia está completamente dividida, y parte del secreto de Fátima y parte del castigo anunciado en Fátima es el regreso del comunismo al mundo. Ya lo veremos en la Biblia. Es que la Biblia es un libro maravilloso. Lástima que usted no venga los sábados a las clases de Biblia. ¡Qué maravilla! ¿No? Y verá que va a aprender mucho de lo que viene. Y como nos queda poco tiempo, pues bueno. En 1991, aparentemente con la perestroika, cae el comunismo de la Unión Soviética. La Unión Soviética había invadido como 8 o 9 países, había arrasado países como Ucrania, donde murieron 6 millones de católicos y ortodoxos, y cuando se retiraban las tropas soviéticas, quemaban las cosechas, envenenaban los pozos de agua, y los niños, las madres tratando de amamantarlos, la madre se moría mientras amamantaba al niño y el niño después caía muerto de sed y de hambre. Imagínense el espectáculo. En Ucrania, en Camboya, el carnicero de Camboya que quiso convertir el país en comunista a nombre de la revolución de la justicia social de los pobres. Como en la Unión Soviética solamente tenían casa de campo y casa en el Mediterráneo, los de la nomenclatura eran 1.200.000. Todo el estatus comunista, los empleados públicos comunistas y los demás que se frieguen, ¿no es cierto? Los gulag, los campos de concentración, todo eso, los asesinatos, 25 a 50 millones de muertos, a 40 millones de muertos en Rusia, asesinados sin fórmula de juicio, muertos, unos iban a la cárcel sin saber por qué, ¿no? Torturados por todas partes. Las torturas famosas hubo torturas famosas en varios países comunistas, una en Checoslovaquia, una que se llamaba la checa. A usted lo acostaban en una cama de piedra de cemento inclinada, 5 hijas, le ponían unos reflectores encima y cuando estaba durmiendo empezaba a sonar una sirena en el cuarto. Una pequeña tortura que los comunistas diseñaron, eran expertos en eso. Putin fue director de la KGB en Alemania Oriental,
¿no? Donde nadie podía hablar porque uno no sabía si su hermano o su primo o su papá era agente soplón, de modo que todos en silencio y todos asustados en su familia, en todas partes, ya no se podía tener amigos ni confiar en el papá ni en el hijo porque no sabía uno si lo iba a traicionar. Ese sistema comunista, eso es una maravilla, que es lo que nos están recetando ahora en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. Eran los amigos de Francisco, ¿no? Los Castro, los Kirchner, donde hicimos nosotros las negociaciones patrocinados por una de las más crueles dictaduras del mundo, unas negociaciones de paz con Evo Morales, con Hugo Chávez, que volvió a recibir nuestra guerrilla, a armarla, a adiestrarla y a remitirnosla de nuevo. Bueno, ahí va el proceso. Entonces, países devastados, ¿no? Completamente. El hambre de Albania, donde la Madre Teresa no pudo ir al entierro de su mamá porque uno de los peores dictadores del mundo, comunista y los más crueles, los sacerdotes se disfrazaban de obreros en las fábricas. Quedaron muy poquitos porque los asesinaron a casi todos en la famosa República Española, que fue marxista. Ahora los culpables son los franquistas, pero no hablan de las atrocidades de ellos, que fusilaron más de 25.000 sacerdotes, quemaron la mayoría de los conventos de monjas y las violaron en la República Española. La República Española. Y eso es lo que nos están recetando ahora, que volvamos a eso, ¿no? Es el corazón humano, uno sembrado en la codicia, el capitalismo, que tiene los resultados que vivimos todos los días de esta injusticia social tan atroz. Y el otro es el comunismo, en el odio, ¿no? Sin fórmula de juicio, como en Venezuela, desaparecidos, asesinados. Copian las dictaduras de derecha también, copian lo mismo, aunque a veces son más progresistas como la de Pinochet y la de Franco, pero copian los mismos desaparecidos, las crueldades, las atrocidades, la dictadura del 60 al 70 en Brasil, con cómplices de los grandes empresarios como la Volkswagen en Brasil, donde ahora están cuestionados por los fiscales de Brasil, ¿no? Y otra vez, los empresarios, con tal de defender sus intereses, se hacen socios de las dictaduras también, en la derecha o en la izquierda, porque Putin ahora tiene amigos multimillonarios. Antiguamente no se usaba eso, y lo mismo sucede en China, donde hicieron una simbiosis para progresar económicamente entre el capitalismo y el comunismo, manteniendo el Estado, el ejército y la autoridad y el politburó comunista completo. Comunismo que cae en 1991 en la Unión Soviética, en Europa, aparentemente lo tumbaron para darle un nuevo maquillaje, restaurarle, le echaron polvitos, ¿no? El lápiz labial, sí, como hacen las señoras a los 40, 50 años, ¿no? Cirugía plástica, lápiz labial, polvos, bueno, la tonería y pintura, todo, sí, para parecer bien, ¿no? Equipos que levanten la cola, todo eso. Entonces el comunismo ahora lo remozaron, lo restauraron, todo ahora para hacerlo aparecer joven y aparecer nuevo y seductor, seductor. Ahora seduce con los derechos humanos, con el aborto, con la cosa de género, que aprobamos en el proceso de paz, ¿no? Que como decía el señor de la calle, uno decide si va a ser hombre o si va a ser mujer. Bueno, afortunadamente él decidió que era hombre, pero bueno, es terrible, terrible lo que estamos viviendo. Fátima, del 13 de marzo al 3 de mayo, la Revolución Rusa, Albania, Ucrania, Chechenia, los exterminios más espantosos. Y hablan de la democracia, y consiguen los votos, y cuando están en el poder se afianzan ahí y no sueltan, ¿no? Falsifican las elecciones, echan mermelada, se quedan y se quedan. Hay que quedarse, comprar o lo que sea, inmoralmente. Eso está sucediendo en el mundo entero y están regresando. Cumplida la primera parte de las profecías, la segunda parte en Apocalipsis 17. La bestia roja. Apocalipsis 17, la bestia escarlata, roja, rojo, Rusia es rojo,
dragón rojo, la bestia escarlata roja. Y dice San Juan en Apocalipsis 17 que era y ya no es, la caída, ¿no? Y dice San Juan 7, pero ya no son 7, es 1 más 8. El grupo de los 7, San Juan nos está hablando del grupo de los 7. Qué interesante leer la Biblia y poderla entender. Yo le pido a Dios, gracias le doy por esa bendición tan grande. Gracias. No, 7 más 1, 8. Ahora son 8. Y la bestia que era y ya no es. Maquillaron, leía yo un general ruso, maquillaron el comunismo y volvieron a montarse los comunistas. Director de la KGB, el señor Putin, se vuelve y se sube. Moderniza Rusia económicamente, la levanta. Y la arma, no sabemos hasta dónde y hasta cuándo y qué armas tiene, tampoco sabemos. Y amenaza a Europa, en estos días la amenazó con un discurso. Sométanse a la ira de Dios o a la mía, dijo, a la mía. Y habló de las atrocidades morales de Occidente, con toda la razón, las atrocidades morales que estamos viendo en Occidente son terribles. Y bueno, él, muy amigo de China, tiene convenios con China, con Corea, le suministra tecnología nuclear a Irán para que ataque a Israel, le suministra tecnología nuclear a Corea, solapadamente. ¿De dónde sacan los coreanos? Donde dejaron morir de hambre 2 millones de personas. El abuelo del actual presidente dejó morir de hambre 2 millones de personas. En Colombia también dejamos morir de hambre a la gente. Yo creo que 200, 300 personas cada día se mueren de inanición. Yo no sé cuántos en Colombia por el capitalismo hirsuto, ¿no? Donde porque todos quieren tener carro último modelo, los que tienen cómo conseguirlo, ¿sí? Y los otros pasan a nivel de motocicleta y los otros que se mueran de hambre. No importa, ¿qué importa? ¿No? Tuve hambre, me diste de comer. Y todos compareceremos en el tribunal de Cristo y nos van a juzgar por eso. A todos, a todos. Yo creo que muy pocas personas escapan. Hay una que otra monjita que trabaja con los pobres, con los niños, con los ancianos, con la gente. Las madres de la Teresa de Calcuta, la gente de San Vicente de Paúl, porque en la Iglesia Católica hay muchas luces para mostrar y hay muchas oscuridades, hay cruzadas, hay guerras, hay inquisición, hay la gente que tiene nombre de vivo pero está muerto. Yo soy católico, apostólico, mentira, reza, pero usted no es nada porque no vive la palabra de Dios, ni siquiera la conoce, ni siquiera la conoce. Hay unos que hasta conocen la doctrina y saben mucha doctrina. Yo también sé mucha doctrina. Pero si no vive la palabra de Dios, tenemos el riesgo de perdernos. Los teólogos saben mucha teología, han estudiado mucho sobre Dios y terminan difamando a Dios, negando los ángeles, los demonios, negando el pecado, diciendo que todo el mundo se salva, que todos nos vemos en el cielo, que los malos se difuminan, como decía Francisco. Yo no sé cómo no leen, la gente no lee, ¿no? ¿Y cómo lo defienden? No entiendo. Vamos a cortar un momentico. Esa falsa iglesia que estamos viviendo en este momento, que niega los dogmas, que niega la fe, que admite el pecado, ¿no? Dios ama a todos, ama a los pecadores, pero odia el pecado, ¿no? Vete y no peques más, le dijo el Señor a esta mujer. Sí, claro. La entrada al cielo no es fácil, la puerta es estrecha. Bueno, la gran Babilonia, la madre de las rameras. Quisiera leer un libro que salió ahora de una señora, ese me lo envía, se llama así, La Gran Babilonia,
Quisiera leerlo, hay un sacerdote amigo que lo está leyendo y dice que es impresionante. Es la gran ramera, es la nueva iglesia, esa es la gran ramera, no la iglesia remanente que guarda la doctrina, que guarda el evangelio, que guarda los dogmas, esa es la buena iglesia, la que va a sobrevivir, que dice la Virgen en Fátima, que desaparecerán 2/3 partes de la humanidad, ese es parte del secreto de Fátima, y lo trae el padre Stefano Gobi, no soy yo, y dice: se maravillarán de ver que la bestia aire y ya no es, pero que reaparecerá, reaparecerá, la bestia que era y ya no es, el comunismo. Pasó con la perestroika, lo maquillaron, lo remozaron, lo restauraron, le pusieron su levantacolas, le hicieron maquillaje, pintura, todo, ropa nueva, y reaparecerá ahora con los derechos humanos, con la democracia, con todas las cosas, haciendo lo que un famoso marxista italiano dijo, que ya no predicaran violencia, ni revolución, ni lucha de clases, sino que había que predicar otro tipo de cosas, y entonces cambiaron el discurso, y claro, engañan mucho más fácilmente y se insertaron en la iglesia. Aquí hay el documento del doctor Domínguez que encontraron cómo los comunistas metieron en la iglesia miles de seminaristas y ya tienen obispos y tienen cardenales y masones también, ¿no? Infiltrando la iglesia en ese documento famoso del cual ya hablamos en otros programas que encontraron en un consultorio médico. Entonces es la Unión Soviética, y bueno, ahí tienen China, Corea del Norte, Laos, Camboya, Vietnam, Cuba, Nicaragua, tiene presidente con esposa bruja, todo. Fidel Castro, que fue sacerdote palero, o sea, de los brujos más avesados y más avanzados, el sacerdote del palo. Yo conocí las fotografías de Castro cuando en Angola lo consagraron sacerdote del palo, en un libro de dos periodistas españoles que hicieron un libro muy interesante sobre cómo incursionaban los gobernantes en la brujería. Aquí tenemos un buen ejemplo. La Saleda, bueno, San Juan Bosco nos dice: 2 columnas del Ejército Rojo salen de Moscú, una llega a las puertas del Vaticano. Lo curioso es que cuando don Bosco profetizó, Rusia era zarista, todavía de los zares, y no existía el Ejército Rojo. Lo completa prediciendo que los caballos de los cosacos abrevarán en las puertas del Vaticano. Oiga, don Bosco dice: los caballos de los cosacos abrevarán en las puertas del Vaticano. Todavía no existía el comunismo. Y don Bosco dice: los caballos de los cosacos abrevarán en las puertas del Vaticano. La forma de la profecía simbólica todavía usa caballería, el ejército ruso y el chino también. Sirve para muchas cosas, los caballitos todavía. Abrevarán en las puertas del Vaticano. Imagínense. Profecía de San Juan Bosco. Yo le creo a San Juan Bosco. María Julia Yageni, la estigmatizada. Habrá una terrible revolución universal. El poder rojo se impondrá a nivel universal. Y lo confirmó Sor Lucía, la vidente de Fátima, en una entrevista con el historiador William Thomas Walsh, cuando él le preguntó: ¿quiere decir que todos los países sin excepción serán dominados por Rusia? Ella respondió: sí. Lucía, al historiador William Walsh. Mariloli, una de las videntes de Garabandal, ella, la Virgen, me dijo que el comunismo dominará el mundo, que parecerá que la iglesia ha desaparecido porque será muy difícil para los sacerdotes decir una misa. Claro, porque después la bestia a esa iglesia marxista, o a esa iglesia comunista, o a esa iglesia con la teología de la liberación, dice que la bestia quema a esa ramera, también la traiciona, más tarde. No queremos más iglesias, no queremos más religión, aunque sean de la teología de la liberación. Dice: en octubre 13 del 85, en la conmemoración de las apariciones de Fátima, la Virgen le dijo al padre Gobi: estos son los tiempos de mi gran batalla y el poderoso ejército a las órdenes del dragón rojo y la bestia negra, o sea, el comunismo y el
anticristo. El ateísmo marxista y la masonería guían ese ejército. El ateísmo marxista y la masonería guían ese ejército reunidos para conducir a toda la humanidad a la negación y a la revolución contra Dios. Gertrude Fink relata en una de las apariciones de la Virgen que sucedieron en el 49 al 50. Vi 3 columnas grandes rojas de fuego, bolcheviques, que se desprendían del este y avanzaban arrollando Europa. Una columna de fuego salió de Moscú y llegó hasta las puertas de Roma, más tarde hasta el Vaticano. Las otras 2 columnas de fuego se dirigieron hacia Alemania y entonces me dijo la Virgen, la luz oriental andará contra la luz occidental, pero yo estaré como la esclava del Señor sobre el último puente. Respecto a la invasión rusa de Alemania e Italia, la vidente preguntó a la Virgen, ¿cuándo será esta? Le contestó 2 señales. La primera será cuando los rusos hayan ocupado Checoslovaquia, eso ya pasó. Y la ciudad de Praga, profecía cumplida en el 68. La segunda, cuando una buena parte de los sacerdotes y prelados hayan abandonado su ministerio. Ya lo abandonaron millones. Y muchos de hecho lo han abandonado realmente su verdadero ministerio. Los sacerdotes que por su mala vida, su mala conducta, su amor al dinero y a los placeres se han convertido en cloacas de impureza. La salud, es que es exacta las profecías. Pero reconfirmar lo que el Señor le dijo a la venerable Sor Elena Hielo, estigmatizada, la amiga de Pío XII. Rogad incansablemente, Roma será castigada, Rusia se impondrá sobre las naciones, de manera especial sobre Italia, y elevará la bandera roja sobre la cúpula de San Pedro. La basílica será rodeada de leones feroces. Todo eso lo publiqué en el libro de las profecías del fin, donde están las señales bíblicas confrontadas con las realidades, con los hechos, con la realidad fáctica, con los hechos, con lo que no quiere la gente analizar, ni ver, ni oír. Están como el demonio los tiene a todos obnubilados, a la gran mayoría. Pérdida de la fe por causa de los males pastores, confusión, la gran apostasía. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe sobre la tierra y no se darán cuenta de nada. La humanidad no se dará cuenta de nada de lo que le está pasando. Aumento de la iniquidad, las estaciones alteradas, o sea, el cambio climático, el evangelio adulterado, como está sucediendo. Entonces, testimonio, el espíritu de profecía. Este libro, hace mucho tiempo lo hice, es de los libros, hace rato que hice. Aquí está la profecía de las 70 semanas de Daniel, con la interpretación que hizo mi amigo Raúl Maya. Este libro, Invasión de China, la gran ramera, Babilonia, Apocalipsis 17, ¿no? Babilonia y la gran ramera. Qué bueno poder leer el libro que está leyendo mi amigo sacerdote de una señora Sonia, me dijo que era sobre la Babilonia. Rusia, alias Gog y Magog, capítulo 38 y 39 de Ezequiel, cuando nos habla de la invasión rusa también a Europa y a Israel, en compañía de 5 naciones. Rusia parece que una es Turquía, hay Etiopía, no sé, 5 naciones acompañan a Rusia en esa invasión. Y los 10 cuernos de la bestia, hay 10 naciones comunistas que también los van a acompañar en esta guerra. Colisión de un asteroide contra la Tierra, Eros o Ícaro, Apocalipsis 8, 8, 10. Ahora ya están hablando de eso los científicos. Uno veo en el programa Nat Geo, el efecto Nostradamus, que se llama el programa, ya los científicos hablan del planeta X, así lo llaman. Pero nosotros no queremos ver ni siquiera la ciencia, ni creerle a la ciencia. Todo lo que nos fastidie es, Jeremías 20, atropello, expolio, no nos hables cosas malas, prédicanos cosas buenas, porque Dios es amor y Dios soporta y tolera todo lo que hagamos. Pobre Jeremías, ¿no? Terminó en triunfoso. Lo tuvo que sacar un pagano de ahí, un gobernador, porque está, bueno, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, los 2 testigos, Enoc y Elías, fuego del cielo.
Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 profecías bíblicas sobre el fuego del cielo. Y después vino la Virgen en Akita, Japón, y dijo, el castigo del Padre Celestial será fuego del cielo. Pero antes pasaremos por la invasión comunista, la invasión marxista, que dice Lucía que es el castigo de Dios para el mundo, el regreso del comunismo. Y el profeta Isaías en el capítulo 13, cuando nos habla de esa invasión mundial, nos dice que están en manos de Dios un ejército poderoso a invadir toda la tierra y que Dios lo utilizará como su herramienta para purificar el mundo, porque el mundo está totalmente descompuesto, está corrompido. Y en esto del comunismo, pues es una cosa impresionante lo que está volviendo a avanzar a ritmo impresionante. Con su nuevo discurso, no me acuerdo, después les diré cómo se llamaba el italiano sobre eso. Pero volviendo yo a leer, me acordé de Vladimir Soloyev, ese gran escritor ruso, formidable. Esos dos escritores, Dostoyevsky y Soloyev, que fueron escritores maravillosos, escribe alguna novela sobre el anticristo, Soloyev, y es como profético, como inspirado, tiene cosas realmente impresionantes. Y en Inglaterra, otro escritor, Robert Hugh Benson, también describe al anticristo como un político extraordinariamente seductor, la bestia, que nos habla del libro del Apocalipsis, y el profeta de la bestia es un papa. Descripción física y psicológica del anticristo. Mi amigo Damián me mandó esto y me hizo recordar a Soloyev, ¿no? Hace 100 años describe unos aspectos, va a reducir el cristianismo a una simple ideología donde nada tiene valor. Esa ideología se impone en una sociedad secularizada donde ya nadie cree en nada. Soloyev nos presenta un anticristo que actúa en un mundo desacralizado, ¿no? Sin horizontes trascendentes entre la fragmentación religiosa y cultural, ¿no? Acepta y respeta incluso a la iglesia, pero sin Cristo, sin los preceptos de Cristo. Increíble eso. Soloyev, hace 100 años. Y Robert Hugh Benson, también un gran escritor inglés, también nos habla de eso, del cristianismo falsificado, caracterizado por la deificación del hombre, la antropolatría, el hombre es Dios, ¿no? La exaltación del hombre sobre Dios. Eso, Benson, muy interesante. Después nos habla de una nueva religión única mundial, de esta unificación, después del nuevo orden mundial, del cual ya se está hablando, y en el billete del dólar lo encuentran, Novus Ordus Seclorum. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy bien, mis queridos amigos, quería hacer este programa para completar un programa que hice sobre el comunismo anterior y queda mucho por decir. Voy a invitar más adelante a un amigo politólogo, psicólogo, filósofo, experto en estos temas también. Acabo de hacerle un prólogo, estoy haciéndole un prólogo a su libro, un libro muy bueno sobre la reconciliación y también sobre el tema político, muy bien escrito, muy interesante. Un hombre que fue de la teología de la liberación y cambió, se arrepintió, gracias a Dios tenemos derecho a arrepentirnos y a darle la vuelta, y volvió a la sana doctrina. Él me habló recientemente de este libro de la Babilonia, quiero leerlo, a ver, quiero conocerlo, de una buena señora que escribió ese libro, dice que es muy interesante y que Dios le ha dado la gracia de darse cuenta de lo que estamos viviendo. La Biblia dice que nadie se dará cuenta de nada, nadie quiere darse cuenta de nada porque tenemos el síndrome del acomodamiento, estamos bien, sabroso, menos los venezolanos, pobrecitos, y uno dice pobrecitos, pero no hace nada, ¿no? Y aquí también dice pobrecito cuando ve el mendigo y lo asoman allá por Ciudad Bolívar y por todos esos lados.
porque no somos cristianos, ni aprendices. No queremos ni oír la Biblia, no queremos leer la Biblia, no queremos compartir. Se nos olvidó lo que la Madre Teresa llama la parábola del compartir. Pero vuelvo y repito contra algunas tesis de que, claro, el cristianismo con las capillas doctrineras, con haberle acabado la civilización a mucha gente, haber asesinado como Pizarro tanta gente, haberse robado el oro de los indígenas, todo eso de los colonizadores, eso es verdad. Y las cruzadas también, y la Inquisición también, y las guerras también. Pero hay muchas luces. Los cristianos católicos podemos mostrar muchas luces, muchas luces. Él mencionaba a la Madre Teresa, a San Vicente de Paúl, a los grandes héroes como Francisco Javier, San Ignacio de Loyola, Santo Domingo de Guzmán, San Juan Bosco con sus casas, con sus niños recogidos de las calles, los milagros de San Juan Bosco, resurrección de muertos. Todavía los carismáticos resucitan muertos en grupos en Nueva York, en otras partes. En Belén crecen los pies, se sanan los enfermos. El que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún. Y esa es una demostración de que estamos en la verdadera iglesia, en la iglesia del Dios vivo y el Dios de poder. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra de Jesús. Y lo ha demostrado a lo largo de la historia, a través de la vida de tantos santos, como San Francisco Javier, que resucitó 123 muertos la gente. Y todo lo que Dios dijo que era malo sigue siendo malo. El aborto, todo eso es abominación para Dios. No son derechos humanos. Pero viene la purificación que el mundo ya no la necesita. La demanda a gritos, la gran purificación. Entonces vienen estos últimos tiempos, estos últimos años. No es el fin del mundo, es el fin del mal. Vuelvo y repito, no es el fin del mundo, es el fin del mal, ¿no? Vamos a pasar por épocas muy difíciles, las más difíciles de la historia de la humanidad. Y todo lo que nos pase nos lo merecemos, realmente nos lo merecemos. Pero Dios también está con nosotros. En el capítulo 21 de Lucas, el Evangelio de San Lucas, el Apocalipsis de Jesús, dice, cuando vean que estas cosas sucedan, levanten la cabeza, se acerca su liberación. O sea, no dice se acerca el fin del mundo, no, se acerca su liberación. Vienen cielos nuevos y tierra nueva, los anuncia muy bellamente nuestro hermano Agustín en las profecías finales, en su consagración. Estoy orando por él, yo creo que él está engañado, que es de buena fe. También admiro pues las actitudes a veces que no entendemos, a veces de otros hermanos que tratan de ayudar a las personas, tratan de cooperarles, que tratan de edificarlos, de atraerlos hacia el cristianismo. Hay muchas cosas que veo que la gente actúa y que actúa bien, y que actúa de buena fe, pero hay cosas que uno no comparte también, porque tenemos tal vez enfoques y conocimientos diferentes que nos hacen, el conocimiento de cada uno dirige el juicio también hacia otra parte. Y hablando del juicio, no nos juzguemos tanto por nuestras intenciones personales, porque los demás nos juzgan por las acciones que ven en nosotros. No nos juzguemos por nuestras intenciones y nuestros deseos. Preguntémosle a los demás cómo ven nuestras acciones para ver si realmente estamos conforme a la palabra de Dios. No es fácil vivir el Evangelio. Dura doctrina es esto, le dijeron a Jesús, pero con la fuerza del Espíritu Santo, con el amor del Padre, ¿no? Y con la sangre de Cristo y su redención, nosotros los cristianos, si queremos, estamos equipados con el poder de Dios dentro de nosotros, la fuerza del Espíritu Santo. Oremos por todo, Señor. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, y nuestros santos en de la guarda, velad por nosotros. Amén. Que Dios los bendiga.